Bueno, vamos a entrarnos en este capítulo, que es el capítulo cuarto, a hacer una caracterización de las distintas violencias que deben enfrentar las mujeres con ocasión a los estereotipos basados especialmente en género en situaciones de migración. Vamos a ir de un lado hacia otro y a terminar de sacar algunas conclusiones que son importantes. Lo primero que hay que decir es que específicamente las mujeres van a sufrir de violencias de tipo económico y laboral. Y en ese sentido, las mujeres migrantes usualmente experimentan una doble discriminación. Primero, por ser mujeres y segundo, por ser extranjeras. Es decir, usualmente las mujeres migrantes van a ser empleadas en los trabajos más deslaboralizados, flexibilizados y mal remunerados. Es decir, de alguna manera las mujeres van a ser víctimas de una cantidad de segregación laboral, aun cuando, por ejemplo, uno pudiese pensar que se encuentran sobrecalificadas. Usualmente a donde se van a ubicar son en procesos de tercerización, de flexibilización laboral, de reducción de la seguridad social, y en ese sentido el ingreso de las mujeres migrantes al mercado laboral de donde son recibidas usualmente es bastante precario y bastante indigno. Adicionalmente, las mujeres migrantes tienden a concentrarse laboralmente en las actividades que tienen que ver con el cuidado, es decir, específicamente en el servicio del comercio, el servicio doméstico, en la enfermería, en la hostelería, en todas aquellas manufactureras que son intensivas y que son, tenemos que decirlo, trabajos absolutamente exigentes físicamente y que cuentan con unos salarios bastante precarios, bastante bajos, con una perspectiva de movilidad social bastante baja. Adicionalmente, las mujeres migrantes usualmente ingresan a todos estos mercados de manera ilegal. Es decir, no es que haya específicamente una posibilidad de que vayan a ser contratadas bajo condiciones de legalidad, lo que afecta pues absolutamente sus derechos, a pesar de que en varias oportunidades van a tener, si acaso el sistema jurídico permite tener permisos especiales, pues desafortunadamente las mujeres no van a ser objeto de trabajos decentes y dignos. Pero esta situación empeora en términos de que las mujeres usualmente se encuentran en condición, van a ser ubicadas en trabajos en donde se ejercen unas violencias bastante marcadas. Específicamente vamos a hablar de las condiciones de las mujeres pobres y jóvenes que desafortunadamente fueron dejadas por parte de sus familias o que emigraron sin sus familias. Entonces van a encontrar una suerte de imposibilidad de una red de apoyo que les permita protección. Luego la mayoría de ellas, además de incorporarse en mercados que tienen consecuencias precarias, además de ello no van a tener una fuente de protección que les asegure por lo menos unos mínimos para poder defender sus derechos. El otro elemento que es muy importante tener en cuenta respecto a las violencias tiene que ver con la violencia familiar, y es que usualmente las mujeres migrantes, el hecho de que hayan migrado y aun cuando lo hicieron o no con sus parejas, en situaciones de crisis suelen ser objeto de mayores condiciones de vulnerabilidad. Y eso implica que en muchas de las circunstancias la migración no implica para la mujer una movilidad social ascendente y una mejora en su calidad de vida, sino que por el contrario implica en la mayoría de los casos el abandono incluso de la persona que migró con ella, o incluso unos riesgos muy altos de acercarse hacia relaciones de afectividad por cuanto se les considera que están desprovistas de derechos asociados justamente con la protección de sus derechos. Hay otro elemento que me parece importante tenerlo en cuenta, y es lo que algunas teóricas del feminismo han llamado la internacionalización del cuidado remunerado, y es que específicamente en los fenómenos de la migración del sur, las mujeres latinoamericanas migraron al norte o a Europa, por ejemplo, para solucionar las demandas de trabajadores domésticas y de cuidadas y de acciones que están derivadas con el mundo del cuidado en los países pues, que son centrales para el capitalismo. Entonces, en ese sentido, casi que una suerte de migración de la fuerza de trabajo femenina y flexible, que habitualmente
pues va a ser desarrollada por mujeres migrantes, indígenas y afrodescendientes, que va a reemplazar ese mercado de trabajo doméstico no remunerado en esos países y que de alguna manera va a permitir que las mujeres que son originarias de esos países puedan desarrollar sus proyectos de vida. De alguna manera uno podría hablar de que se conforma algo que algunas teóricas han hablado como la cadena global del cuidado, en el cual las mujeres migrantes van sustituyendo el rol de otras mujeres respecto del cuidado del hogar. Y pues este concepto debe ser bastante analizado porque abre campo también a la reflexión y a debates sobre cómo prevenir y cómo tener la capacidad desde nuestra condición de mujeres de ejercer actos de solidaridad y de sororidad con estas mujeres que de alguna manera se abren en ese mercado del mundo del cuidado para permitir que otras puedan acceder a una mejor condición de vida. Usualmente, como lo decía, entonces las mujeres van a estar ubicadas en el cuidado, en actividades asociadas con el mundo de lo doméstico, con el mundo de lo cuidado, pero acá hay una situación bastante importante y es que eso no las desliga de las obligaciones domésticas porque efectivamente, aun cuando migran y terminan asumiendo esas labores, eso no desnaturaliza que tienen que seguir comportando obligaciones de cuidado para su propia familia. Entonces eso implica que usualmente las mujeres tienen que estar pendientes de solucionar todos los problemas que ocurren en el seno de su hogar y que obviamente implican necesariamente una desprotección de sus condiciones de vida y de su posibilidad también de tener garantía de derechos básicos. Muchas de ellas tienen una carga que es absolutamente superior y bueno, esto genera situaciones bastante graves. Además, cuando la mujer migra y ha dejado sus hijos o su familia, usualmente, y por eso hablamos de las cadenas globales del trabajo del cuidado, y es que, ¿qué pasa? Y es que usualmente una mujer más pobre que ella se queda cuidando también sus hijos y sus hijas. Es decir, de alguna manera hay una suerte de relevo de funciones del cuidado que siguen estando a cargo de nosotras las mujeres, pero que las van ejerciendo otras por nosotras. Y esto abre, por supuesto, un debate muy interesante sobre las formas como nosotras, las mujeres, entre nosotras mismas, podemos crear redes de apoyo a efecto de garantizar los mínimos derechos de estas mujeres. Bueno, hay otro elemento que es clave, que tiene que ver con la violencia de carácter reproductivo, y es que efectivamente el trabajo de reproducción sigue siendo la base de la actividad productiva y del orden de género hegemónico y pareciera que permaneciera intacto. Es decir, las mujeres continúan siendo las principales responsables del trabajo reproductivo. Como lo decía en la idea pasada, siguen siendo responsables de la maternidad, del cuidado de la casa, del cuidado de los niños y de las niñas, de los jóvenes, de los ancianos, y esto implica también procesos de globalización económica que están atravesados por una sobreexplotación y una desigualdad impresionante respecto del género. Además, pues por supuesto, todas las cargas derivadas de la sobrecarga que implica trabajar y asimismo responder por las actividades de cuidado que nos han sido asignadas. Hay otro elemento que es muy importante respecto a las violencias y que tiene que ver con la violencia y el trabajo sexual. En esto hay varios contrapuntos frente a la participación de las mujeres en la industria del sexo, específicamente desde algunas experiencias migratorias. Sin embargo, lo que sí reconocemos es que hay mujeres que argumentan que la participación en estos mercados les dan quizás la oportunidad de ser más flexibles en horarios, algo de autonomía y que les permiten recuperar rápidamente algunos recursos. No obstante, son más las desventajas y el nivel de riesgo que efectivamente enfrentan las mujeres que llegan al mundo de la explotación sexual. En este sentido, uno de los riesgos más grandes tiene que ver con la clandestinidad, con la falta de regulación del trabajo sexual en la mayoría de las partes del mundo y de alguna manera esa clandestinidad y esa falta de regulación que va a generar una desprotección laboral absoluta en donde no existen ni contratos, ni prestaciones sociales, ni regulación de derechos, sobre todo los que tienen que ver con derechos de la salud sexual y reproductiva.
Adicionalmente, el apoyo institucional en los casos de mujeres migrantes es muy limitado. Hemos conocido casos desafortunados en donde las autoridades migratorias, frente a delitos cometidos a trabajadoras sexuales migrantes, pues si usualmente es de alta impunidad frente a las que son originarias del país, frente a aquellas que han migrado, pues es aún muchísimo más alto, y se ha encontrado además casos gravísimos de violaciones, de abuso físico y sexual, y además una de las grandes desventajas del trabajo de estas mujeres tiene que ver con el hecho de la edad en la que ingresan al trabajo sexual, que usualmente son mujeres muy jóvenes, y que son mujeres muy jóvenes sin falta de sin conocimientos frente al mundo que enfrentan, lo que hace que sean mayores proclives a enfrentar, entre otras enfermedades asociadas, por ejemplo, con la transmisión sexual, el SIDA o embarazos no deseados. Por supuesto, esta situación agrava, es de un riesgo absolutamente mayor. Usualmente las mujeres emigrantes que entran al mundo del trabajo sexual no tienen la capacidad de conocer cuál es el impacto, ni siquiera el riesgo al que se pueden ver abocadas con ocasión de adquirir estas modalidades de trabajo, y esto les pone en un absoluto riesgo. Además de que no existen, ustedes lo saben, legislaciones específicas a veces para proteger a las mujeres que hacen trabajo sexual en los países de origen. Ahora vamos a ver, por ejemplo, en el caso de las mujeres migrantes, pues la situación es mucho más precarizada. Y tenemos que decir que después del trabajo del cuidado y del trabajo que realizan en actividades de la agroindustria o manufactureras, este es el siguiente lugar a donde llegan las mujeres migrantes. Además de ello, hay otro fenómeno absolutamente gravoso, y es que muchas de estas mujeres son sometidas también a vejámenes asociados con el trata de personas y con la realización también de matrimonios serviles. Así que este modelo de violencia es un modelo de violencia muy grave que debe, por supuesto, tratar de ser estudiado. Hay una tendencia muy importante, y de hecho las Naciones Unidas la ha subrayado, de que las mujeres migrantes enfrentan usualmente una tendencia a que sean importadas para la explotación comercial y sexual, bien sea a través de, como ya lo había dicho, de matrimonios serviles, o también con trabajos que parecen tentadores, pero que realmente revisten condiciones de trata de personas. Hay otro elemento de violencia que me parece importante que debemos analizar, y que tiene que ver con la violencia respecto a los derechos, y específicamente frente al derecho a la salud. Y es que en el caso particular de los trabajadores y las trabajadoras migratorias que pueden hacer un ejercicio desde la legalidad, el trabajo sigue siendo precario. Pero si estamos hablando de aquellos en donde específicamente hay condiciones de ilegalidad frente a la vinculación laboral, pues la situación es la situación de riesgo es muy sobredimensionada. Es decir, desafortunadamente en los países en donde se migra, usualmente, y esto con ocasión a condiciones estructurales desde los años 80, no hay un servicio de salud universal, no hay cobertura universal, y eso quiere decir que hay una tendencia de que la mayoría de las personas migrantes no tengan la posibilidad de contar con atención médica de emergencia o con una que les garantice la prevención frente a enfermedades. En la mayoría de los casos, en los países en donde se migra, el tratamiento de la salud no es un tratamiento de derecho, sino es un tratamiento de servicio, y en la medida en que los trabajadores y las trabajadoras no tienen con qué pagarlo, pues no van a tener la posibilidad de adquirirlo. Por supuesto, vamos a ver las normativas que hay para la protección, pero esta es una situación bastante gravosa. Adicionalmente, hay una cantidad de barreras de carácter cultural que debemos tener en cuenta en cuanto al tema de salud, específicamente de las mujeres, sobre todo la que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva, y es que estos modelos y patrones culturales también tienen complejidades, y si a eso se le suma, por ejemplo, si hay una barrera
idiomática o una barrera que impide la poderse hacerse explicar. Entonces esto también aumenta gravemente las condiciones y margina a las mujeres durante la migración. Además, desafortunadamente, la mayoría de las mujeres que llegan con ocasión de la migración son mujeres que vienen enfermas. Incluso hay una de las razones de la migración a veces está asociada con la enfermedad, y acceder a servicios públicos que les permite la garantía de sus derechos es bastante complejo. Por supuesto, vamos a tener un módulo especial dedicado a la forma como el Estado colombiano tiene obligaciones respecto a estos casos, pero eso no implica que en particular nuestro sistema jurídico tenga alternativas para proteger a las mujeres. En general, pues las mujeres, específicamente respecto a los derechos a la salud, hay que mencionarlo, y es que desafortunadamente se encuentran en sectores en donde están expuestas a largas y extenuantes jornadas laborales. Muchas de ellas trabajan más de 8 horas, realizan trabajos rutinarios, mecánicos, en unos espacios muy básicos de esparcimiento, y muchas de ellas pues están obligadas casi que a vivir a través de modelos de reclutamiento. Esto que genera que haya una sobreexposición muy alta frente a las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Además, pues por supuesto, ustedes saben que las mujeres migrantes infortunadamente tienen una condición que está asociada con la falta de capacidad de seguridad alimentaria. Los alimentos que reciben son de bajo contenido nutricional, y es decir, hay casi que una crisis de sus derechos fundamentales, que no solamente tienen que ver con el hecho de una atención oportuna y apropiada en la salud, sino además con todos los elementos que están asociados con una salud y una vida digna. Es decir, con la posibilidad de recrearse, con la posibilidad de tener tiempos de descanso, con la posibilidad de recibir atención psicológica con ocasión a los duelos que deben realizar, con la oportunidad de recibir alimentos sanos, y por supuesto con la oportunidad de tener algún sistema de salud que las proteja. Y finalmente, en este tema quería conversar un poco sobre quiénes son las más vulnerables en esa cadena, y tienen que ser las mujeres desafortunadamente irregulares. Ellas son las más vulnerables, y tiene que ver con el hecho de que una situación irregular implica necesariamente exponerse a las mujeres a aceptar condiciones laborales abusivas, muchas veces sin la capacidad de efectuar reclamos o de buscar protección por parte del Estado. No tienen derechos laborales muchas veces ni laborales ni civiles, pero adicionalmente se encuentran en una situación de verdad de una limitación absoluta de sus derechos. Las Naciones Unidas ha reconocido que efectivamente hay unos derechos específicos de las mujeres, que ha reconocido que la migración no es ilegal, que nadie es ilegal, pero no obstante a eso, la irregularidad en las condiciones de migración sí implica una sobreexposición de los derechos de las mujeres muy alta, que se exponencia gravemente cuando aquellas no entran con todos los papeles y con todas las condiciones y con todos los requisitos que son exigidos. Por lo anterior, es necesario, por supuesto, tener políticas públicas y económicas que se basen especialmente en la posibilidad de garantizar un estatus legal, pero adicionalmente que permitan, entre otras cosas, garantizar los derechos de todas las personas que por diversas razones migran.